Hook izquierdo, mi padre me negó todo. Pero su viejo socio destapó el infierno que nos devoró a todos. La venganza no es un grito, es un susurro que ahoga en silencio. Y si la verdad te obliga a mancharte las manos con la sangre de tu propia sangre, yo maté a mi padre con mis propias manos. No en un arrebato de furia ciega, sino con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor canceroso. Lo vi desplomarse en el suelo de mármol de su ático en el corazón de Madrid, con los ojos abiertos como platos, suplicando un perdón que nunca le concedí. Y en ese instante, mientras la sangre se extendía como un río de tinta negra bajo la luz mortecina de la Gran Vía, supe que la venganza no era un acto de locura, sino la única forma de equilibrar una balanza que él mismo había torcido hasta romperla. No fue odio lo que me impulsó, al menos no al principio. Fue el vacío, ese hueco que deja la traición cuando te arranca el suelo bajo los pies. Mi nombre es Javier Ruiz, y mi vida, hasta esa noche de diciembre de 2024, había sido una sucesión de promesas rotas y mentiras envueltas en sonrisas falsas. Nací en las afueras de Madrid, en un barrio obrero de Vallecas donde el sol quema la piel en verano y el frío cala los huesos en invierno. Mi madre, Elena, era el pegamento que nos mantenía unidos, una mujer de manos callosas por coser trajes en una fábrica textil, con ojos que brillaban como el Guadalquivir al atardecer. Ella me enseñó a leer en las páginas raídas de novelas de Pérez Galdós, susurrándome que el mundo era injusto, pero que la dignidad era el arma de los débiles. Mi padre, Antonio Ruiz, era todo lo contrario, un tiburón de los negocios inmobiliarios que había escalado desde un humilde agente de ventas hasta dueño de Ruiz Desarrollos, una empresa que devoraba barrios enteros para erigir torres de cristal y acero. Lo admiraba de niño, con su traje impecable y su risa estruendosa en las cenas familiares. Pero esa admiración se resquebrajó el día que cumplí 15 años, cuando lo vi salir de un hotel en el centro con una mujer que no era mi madre. No dije nada entonces, los niños en Vallecas aprenden pronto a callar para no romper lo que queda de hogar. Años después, cuando mi madre enfermó de cáncer, el telón se levantó por completo. Fue en 2018, un otoño lluvioso que empapaba las calles de Madrid como lágrimas olvidadas. Elena se marchitaba en una cama del Hospital La Paz, su cuerpo consumido por quimioterapias que no prometían más que tiempo prestado. Yo, con 22 años y un título de ingeniero civil recién sacado de la Politécnica, rogué a mi padre que pagara el tratamiento experimental en una clínica privada de Barcelona. «Es tu madre, por Dios», le supliqué en su oficina de la Castellana, con vistas a un Madrid que parecía burlarse de nuestra miseria. Él me miró con esos ojos grises, fríos como el acero de sus edificios, y negó con la cabeza. «La empresa está en números rojos, Javier. No puedo arriesgarlo todo por un milagro que no existe». No podía. O no quiso. Elena murió 3 meses después, en una habitación compartida donde el hedor a desinfectante se mezclaba con el llanto ahogado de otras familias rotas. Yo estuve a su lado hasta el final, sosteniendo su mano mientras ella murmuraba oraciones a la Virgen de la Almudena. «Cuida de tu padre, mi niño», me dijo con un hilo de voz. Él también sufre, a su manera. Sufría, sí, en las fiestas de la alta sociedad, con copas de Rioja en mano y mujeres jóvenes colgadas de su brazo. Enterré a mi madre en el cementerio de la Almudena, bajo un cielo plomizo que parecía llorar por mí, y juré que nunca más dependería de él. La vida me arrastró entonces a un torbellino de supervivencia. Trabajé de peón en obras de construcción, levantando los mismos bloques que mi padre derribaba para lucro propio. Madrid, esa bestia de hormigón y neón, me masticó y escupió noches en bares de Malasaña ahogando la rabia en cervezas baratas, días sudando bajo el sol implacable de la M30. Intenté acercarme a él una vez más, en 2020,
cuando la pandemia azotó como un vendaval y perdí mi empleo. Llamé a su puerta en ese ático ostentoso, con el estómago vacío y el orgullo hecho trizas. Ayúdame, padre. ¿Solo un préstamo para ponerme de pie? Su respuesta fue un cheque de 1.000 euros y una puerta cerrada. No soy una ONG, Javier. Gánatelo como hombre. Ese rechazo fue el primer clavo en el ataúd de nuestra relación. Pero el verdadero infierno comenzó un año después, en el verano de 2021, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era Carlos Mendoza, el antiguo socio de mi padre en Ruiz Desarrollos. Un hombre de 60 años, con voz ronca por décadas de puros y secretos, que había sido expulsado de la empresa en 2015 tras un desacuerdo irreconciliable. Javier, hijo, me dijo, tengo algo que te pertenece. La verdad sobre tu madre. Y sobre él. Nos encontramos en un café olvidado de la Latina, bajo el aroma a churros y café solo. Carlos era un espectro de lo que había sido. Traje arrugado, manos temblorosas por la cirrosis, ojos hundidos como pozos de arrepentimiento. Me deslizó un sobremanila sobre la mesa, grueso como un ladrillo. Dentro, documentos amarillentos, contratos falsificados, transferencias bancarias a paraísos fiscales, y un informe médico que no era de mi madre. Lee esto, murmuró, encendiendo un cigarrillo con dedos inestables. Tu padre no solo la dejó morir, la mató. El informe detallaba sobornos a inspectores sanitarios para acelerar demoliciones en Vallecas, una de ellas cerca de la fábrica donde Elena trabajaba. El polvo tóxico de los escombros, liberado sin control, había contaminado el agua y el aire. Decenas de trabajadores enfermos, incluido ella. Pero lo peor, un acuerdo confidencial donde Antonio había silenciado a las víctimas con pagos y amenazas. Y cuando Elena amenazó con demandar, él la amenazó a ella. Si hablas, pierdes todo, la casa, el futuro de Javier. Mi madre, orgullosa hasta la médula, eligió el silencio. Y el cáncer la devoró desde dentro. Me quedé mirando esos papeles, el mundo reduciéndose a un zumbido en mis oídos. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté, con la voz quebrada. Carlos exhaló humo, sus ojos fijos en el horizonte de Madrid. Porque me muero, chico. Y porque él me arruinó. Pero tú puedes hacer justicia. No con balas, sino con la verdad. O con lo que sea que tu corazón dicte. Salí de ese café como un sonámbulo, el sobre quemándome en el bolsillo. Esa noche, en mi cuchitril de lavapiés, lloré por primera vez desde el funeral de mi madre. No lágrimas de tristeza, sino de rabia pura, un fuego que me consumía las venas. Mi padre no era solo un hombre egoísta, era un monstruo que había sacrificado a su familia por ladrillos y euros. Y yo, su hijo olvidado, era el único con el poder de derribarlo. Pero la venganza no es un camino recto. Es un laberinto de dudas y sombras. Durante meses, planeé en silencio, investigué sus finanzas, sus amantes, sus debilidades. Madrid se convirtió en mi tablero de ajedrez, con sus calles empedradas como casillas y sus secretos como piezas. Contacté a ex empleados de Ruiz Desarrollos, a viudas de Vallecas que habían perdido maridos por las mismas demoliciones. Una red de susurros se tejió bajo la superficie, invisible pero letal. Mi padre, ajeno, seguía reinando desde su torre de cristal, brindando por proyectos que devoraban almas. El primer golpe fue sutil, una filtración anónima a El País sobre irregularidades en sus contratos. El artículo salió en portada, con fotos de barrios fantasma en las afueras. Su acción se desplomó un 15%, y yo lo vi en las noticias, con el rostro tenso en una rueda de prensa. Son calumnias de competidores, declaró, pero sus ojos traicionaban el pánico. Me reí solo en mi habitación,
saboreando el primer sorbo de venganza. Pero el odio es un veneno que se filtra en tu propia sangre. Dormía poco. Soñaba con la cara de mi madre. Y cada mañana me despertaba con un vacío más hondo. Entonces llegó Isabel. Ella era la variable que no había previsto, la mediadora involuntaria en mi tormenta. Una periodista freelance de 30 años, con cabello negro como la noche madrileña y ojos que perforaban mentiras como cuchillos. Nos encontramos por casualidad en una manifestación contra la gentrificación en Malasaña. Yo estaba allí, gritando consignas por los desalojados de Vallecas, cuando ella me abordó con un micrófono improvisado. ¿Por qué luchas, Javier? ¿Es personal? Dudé, pero algo en su voz auténtica, sin filtros, me hizo hablar. Le conté lo de mi madre, los barrios devorados, sin mencionar aún a mi padre. Nos vimos después, en bares de tapas donde el vino tinto fluía como sangre derramada. Isabel era divorciada, con una hija de 5 años que dibujaba ciudades imaginarias en servilletas. La verdad es el único antídoto contra el olvido, me dijo una noche, mientras caminábamos por el retiro bajo la luna. Se convirtió en mi confidente, mi ancla en la deriva. Le mostré el sobre de Carlos, y ella lo devoró con hambre profesional. Esto es dinamita, Javier. Pero si lo publicas, no hay vuelta atrás. Te perseguirá como un fantasma. Tenía razón. La publicación de su artículo en una revista independiente desató el caos. Titulado Sombras de hormigón, la verdad detrás de Ruiz Desarrollos, detallaba los sobornos, las muertes silenciadas, el cáncer de mi madre como engranaje en una máquina de lucro. Mi padre lo negó todo en televisión, llamándome un hijo resentido buscando atención. Pero las pruebas eran irrefutables, testigos saliendo del armario, documentos verificados. La policía abrió una investigación, y su imperio empezó a tambalearse. Proveedores se retiraron. Inversores huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. Isabel y yo nos acercamos más. Sus besos en la penumbra de mi apartamento eran bálsamo para mis heridas. Estás haciendo lo correcto, murmuraba ella, mientras yo trazaba mapas de venganza en mi mente. Pero el destino, ese cabrón caprichoso, tenía otros planes. Una semana después del artículo, Carlos me llamó de nuevo. Javier, escúchame. Hay más. Mucho más. Tu padre. ¿No es quien crees? Su voz era un jadeo, interrumpido por toses húmedas. Ven a verme. Antes de que sea tarde. Corrí a su piso en Usera, un tugurio atestado de periódicos amarillentos y botellas vacías. Carlos yacía en una cama deshecha, conectado a una bombona de oxígeno. Me tendió otro sobre, este más delgado, con una sola foto, yo, de bebé, en brazos de una mujer que no era mi madre. Lee la carta, susurró. Era de mi verdadera madre biológica, una amante de mi padre muerta en un accidente sospechoso en 1990. Antonio la había silenciado, como a tantas otras. Y yo. Yo era el hijo bastardo, el secreto que él había enterrado bajo capas de mentiras. El mundo se derrumbó de nuevo. Todo lo que creía saber mi linaje, mi derecho a la venganza, se disolvió en humo. ¿Era yo hijo de un monstruo, o parte de su legado? Salí de allí aturdido, con la foto quemándome la piel. Madrid, con su bullicio eterno, parecía burlarse de mí, taxis pitando en la Atocha, turistas riendo en la Puerta del Sol. Regresé a casa y encontré a Isabel esperándome, con una botella de vino y preguntas en los ojos. Dime qué pasa, Javier. Le conté todo, las palabras saliendo como un torrente. Ella me abrazó, pero en sus ojos vi la duda. ¿Seguía siendo el héroe de su historia? Esa noche, el odio se transformó en algo más oscuro, una obsesión por la verdad absoluta. Decidí confrontar a mi padre.
No con palabras, sino con hechos. Planeé irrumpir en su ático, obligarlo a confesar ante una cámara oculta que Isabel manejaría. Será el fin, le dije a ella al amanecer, mientras el sol teñía de oro las tejas de Madrid. Pero el plan, como todos los míos, estaba destinado a torcerse. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos febriles, un baile al borde del abismo donde cada paso podía ser el último. Madrid, esa amante traicionera, se convirtió en mi cómplice involuntario, sus callejones estrechos de la Latina ideales para vigilar sin ser visto, sus metros atestados perfectos para perder colas de posibles perseguidores. Isabel se involucró por completo, su instinto periodístico avivado por el fuego de mi rabia. Grabaremos todo, dijo, probando la cámara en miniatura que había conseguido en el rastro. Su confesión será el clavo en su ataúd. Pero el miedo se colaba en las grietas de mi determinación. ¿Y si él negaba todo? Como siempre. ¿Y si la foto era otra mentira? ¿Otro señuelo de Carlos para arrastrarme al infierno? Llamé al viejo una última vez esa tarde, desde un teléfono desechable. Hijo, ¿eres tú? Contestó, su voz teñida de falsa preocupación tras el escándalo del artículo. Padre, necesito verte. Solo nosotros. Esta noche, en tu ático. Hubo una pausa. El silencio cargado como el aire antes de una tormenta. Ven. Hablemos como hombres. Colgué y sentí un escalofrío. Isabel me esperó en su piso de Chamberí, donde su hija, Lucía, jugaba con bloques de construcción que, ironía del destino, me recordaban los edificios de mi padre. Ten cuidado, me advirtió, besándome con urgencia. Si algo sale mal, sal de allí. Asentí, pero en mi interior, una voz susurraba que el mal ya estaba hecho, yo había cruzado la línea del hijo herido al verdugo calculador. Llegué al ático al anochecer, el viento del norte azotando la gran vía como un látigo. El portero, un hombre de bigote canoso que me reconoció de visitas pasadas, me dejó pasar con un gesto de lástima. Señor Ruiz está arriba, joven. El ascensor subió en silencio. Un ataúd de espejos que reflejaba mi rostro demacrado. Ojos enrojecidos por noches en vela. Toqué el timbre, y la puerta se abrió, revelando a mi padre. Más viejo de lo que recordaba, arrugas profundas como surcos en la tierra árida. Cabello plateado peinado hacia atrás con gel. Vestía un albornoz de seda. Un vaso de whisky en la mano. Javier, dijo, abrazándome con rigidez. Entra. Bebe algo. Lo seguí al salón. Un mausoleo de lujo con vistas panorámicas a la ciudad iluminada. El Palacio Real centelleando como un diamante falso. El tráfico serpenteando como venas de fuego. Me sirvió un coñac, sus manos temblando ligeramente. ¿Qué te trae aquí? Después de todo esto. Saqué la foto del bolsillo. La dejé sobre la mesa de caoba. Esto. Y la verdad sobre Elena. Sobre mí. Sus ojos se posaron en la imagen. Y por un instante, vi el pánico desnudo, pupilas dilatadas, mandíbula apretada. Tonterías. ¿De dónde sacaste eso? Mentía. Lo sabía por el tic en su mejilla. El mismo que tenía cuando mentía sobre llegar tarde a casa cuando yo era niño. De Carlos. Él me lo dio todo, los documentos, el informe del cáncer, tu firma en los sobornos. Golpeé la mesa, el coñac salpicando como sangre. Mataste a mi madre, padre. Por dinero. Por tus putos edificios. Se hundió en el sofá, el vaso tintineando contra sus dientes. No fue así, Javier. Elena. Ella lo complicó todo. Amenazó con ir a la prensa, con arruinarme. Yo solo protegía lo nuestro, la familia, el futuro. Lo nuestro, reí. Una risa amarga que resonó en el vacío. No había familia. Solo tú, y tus secretos. Saqué el teléfono.
activando la grabación oculta. Isabel esperaba en el coche abajo, lista para irrumpir si las cosas se torcían. Confiesa. Di que pagaste por callar las muertes en Vallecas. Di que mi madre murió por tu ambición. El silencio se estiró como un elástico a punto de romperse. Luego, sorprendentemente, asintió. Sí. Lo hice. Soborné a inspectores. Silencié testigos. Elena descubrió los papeles, y la convencí de callar. Por ti, hijo. Si salía a la luz, perdíamos todo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, genuinas por primera vez. Pero no la maté. El cáncer. Fue un accidente. Dios me castiga ahora, con esta ruina. Extendió la mano, suplicante. Perdóname. Eres mi sangre. Sangre. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. La foto ardía en mi mente, yo, no de Elena, sino de una amante descartada en un accidente orquestado por él. ¿Y esto? ¿Quién era ella? Otra víctima en tu camino al trono. Su rostro palideció. Eso fue un error de juventud. La atropellaron, Javier. No tuve nada que ver. Mentía de nuevo. Lo vi en el desvío de su mirada. Me levanté, el corazón martilleando. Eres un mentiroso. Un asesino. En ese momento, el timbre sonó. Isabel, puntual como el destino. Mi padre se irguió, alarmado. ¿Quién es? Alguien que quiere la verdad, respondí, abriendo la puerta. Ella entró, cámara en mano, grabando. Señor Ruiz, ¿confirma los sobornos? ¿La contaminación que mató a decenas? Él balbuceó, retrocediendo. Esto es una trampa. Llamaré a la policía. Pero era tarde. Las palabras ya estaban dichas, inmortalizadas. Salimos de allí envueltos en una euforia tóxica, el ascensor descendiendo como un veredicto. Isabel me besó en el labi, sus labios salados por la adrenalina. Lo tenemos. Mañana, el mundo lo sabrá. Pero en el coche, mientras Madrid desfilaba en luces borrosas, el duda me carcomió. ¿Era justicia? ¿O solo otro ciclo de destrucción? Esa noche, en la cama de Isabel, con Lucía durmiendo en la habitación contigua, soñé con la foto. La mujer muerta me tendía los brazos, y mi padre reía desde las sombras. Al día siguiente, el vídeo explotó en redes. Ruiz asesino se volvió trending en Twitter, X, con manifestantes congregándose frente a la sede de la empresa en La Castellana. Mi padre fue detenido esa misma tarde por la Guardia Civil, esposado en televisión nacional, su imperio desmoronándose en demandas y quiebras. Carlos me llamó desde su lecho de muerte. Bien hecho, chico. Ahora, vive. Murió 2 días después, solo, como había vivido. Pero la victoria tenía un precio. Isabel recibió amenazas anónimas, llamadas en la noche, flores muertas en su puerta. Alguien de su círculo, murmuró, pálida. Y yo. Yo empecé a desmoronarme. Pesadillas donde estrangulaba a mi padre, solo para ver el rostro de mi madre. Bebía más. Discutía con Isabel por nimiedades. Estás cambiando, Javier, me dijo una noche, mientras Lucía lloraba en el fondo. La venganza te está comiendo vivo. Tenía razón. El twist vino sutil, como un veneno lento, una carta de un abogado, entregada en mi puerta una semana después. Procedía de la herencia de Carlos. Dentro, no solo dinero suficiente para empezar de nuevo, sino un expediente final. Mi verdadera madre no había muerto en un accidente. Mi padre la había empujado por las escaleras de su ático, en un arrebato de celos cuando amenazó con contarle todo a Elena. Testigos silenciados. Un atestado falsificado. Yo era el hijo del crimen original,
el fruto de una traición que había envenenado todo. El mundo se inclinó. Corrí a la cárcel donde retenían a mi padre, exigiendo una visita. Lo vi tras el cristal, demacrado, con uniforme naranja que lo hacía parecer un fantasma. Dime la verdad, exigí, golpeando el teléfono. ¿La mataste? A ella, antes de Elena. Él me miró, roto, y asintió. Sí. Para protegerte a ti, Javier. Eras mío. No podía perderte. Río. Una risa hueca. Pero mira, te perdí de todos modos. Salí de allí vomitando en el baño de la prisión, el sabor a bilis mezclándose con lágrimas. La venganza, que creí culminar en su caída, era solo el principio. Ahora, con la verdad al desnudo, ¿qué quedaba? Isabel me esperó fuera, intuyendo. Cuéntamelo todo. Lo hice, y en sus brazos, por primera vez, sentí no rabia, sino un vacío infinito. Madrid, con su lluvia fina cayendo sobre el Manzanares, parecía llorar por los perdidos. Pero el ciclo no termina con confesiones. 2 semanas después, un sicario enviado por aliados de mi padre en las sombras del negocio irrumpió en el piso de Isabel. La hirió en el hombro, un tiro que rozó el hueso, mientras Lucía gritaba escondida bajo la cama. Yo llegué minutos después, alertado por el pánico en su llamada. Encontré sangre en el suelo, policía acordonando la escena. Su escapó, dijo un agente, compasivo. Isabel, vendada en el hospital, me miró con ojos acusadores. Esto es por ti, Javier. Por nosotros. La culpa me devoró. Huyendo de la policía que ahora me investigaba por incitación al escándalo, me refugié en un hostal de las afueras, en Getafe, donde el hedor a fritanga y desesperación era mi único compañero. Allí, planeé el golpe final no con palabras, sino con acción. Compré una pistola en el mercado negro de Usera, barata y letal, y esperé la oportunidad. Mi padre, liberado bajo fianza mientras su juicio pendía, regresó al ático, custodiado pero arrogante. La noche del Queens de diciembre de 2025. Bajo un cielo estrellado que Madrid rara vez muestra, subí por última vez. No había cámara, no había Isabel. Solo yo, y el peso de 2 madres muertas en mi alma. El ascensor zumbaba como un enjambre de avispas en mi cabeza, cada piso un latido más cerca del fin. Llevaba la pistola en la cintura, fría contra mi piel, un recordatorio metálico de que las palabras habían fallado y solo la violencia quedaba. Madrid dormía abajo, sus luces parpadeando como ojos de un insomne, ajena a la tragedia que se cosía en sus alturas. Pensé en Isabel, en su hombro vendado y su mirada rota, en Lucía, traumatizada por un mundo que yo había invitado a su puerta. Perdóname, murmuré al vacío, pero el eco solo devolvió silencio. La puerta del ático estaba entreabierta, una rendija de luz dorada invitándome como una trampa. Empujé, el chirrido de las bisagras amplificado en mi paranoia. Mi padre estaba en el salón, de espaldas, mirando la ciudad por el ventanal. Un vaso de whisky medio vacío en la mano, el albornoz suelto, revelando una espalda encorvada por años de cargas o de culpas. ¿Quién sabe? Javier, dijo sin volverse, como si me oliera la rabia en el aire. Sabía que volverías. Me acerqué, pasos mudos sobre el mármol. No para abrazarte. Para terminar esto. Saqué la pistola, el clic del seguro resonando como un trueno. Él se giró lentamente, sus ojos grises fijos en el cañón, no en mí. Así que Carlos te lo contó todo. El accidente. De tu verdadera madre. No era pregunta, era resignación. Sí, respondí. La voz ronca. La empujaste. La mataste para que no hablara. Y luego, a Elena,
La dejaste morir para callarla también. ¿Cuántas más? ¿Padre? ¿Cuántas vidas por tus torres de mierda? Se sentó en el sofá, gesto invitándome a unirse. Siéntate, hijo. Deja esa cosa. Hablemos como en los viejos tiempos. Rey. Amargo. ¿Viejos tiempos? Cuando me dabas migajas y me llamabas hombre. Apunté más firme, el dedo rozando el gatillo. Confiesa. Grábalo si quieres. Pero acaba con esto. Él negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. No hay confesión que borre la sangre, Javier. Yo construí esto, barrió el aire con la mano, abarcando la ciudad para darte un legado. Sin mí, eras nada. Un bastardo en Vallecas. Bastardo. La palabra me golpeó como un latigazo, avivando el fuego en mis venas. Era tu hijo, y lo vendiste por euros. Avancé, el cañón a centímetros de su frente. Sudor perlaba su piel, pero no suplicó. En cambio, habló, voz baja y entrecortada. Te equivocas. Todo fue por ti. Cuando tu madre la primera, Ana amenazó con contárselo a Elena, la detuve. Un empujón en las escaleras, un golpe seco. Pensé que era lo mejor. Luego, con Elena. Los sobornos, el silencio. Ella lo supo, y me odió. Pero nunca te abandoné, Javier. Te eduqué, te di oportunidades. Oportunidades. El cheque de 1000 euros. Las puertas cerradas. Mentiras. Escupí. Me negaste todo cuando más lo necesitaba. Él asintió, lágrimas surcando surcos en sus arrugas. Tenía miedo. Miedo de que supieras la verdad y me odiaras más. Carlos. Él siempre fue el débil. Me traicionó al final. El odio bullía, pero debajo, un hilo de duda, ¿y si era cierto? ¿Y si su monstruosidad era amor torcido? El disparo fue accidental. O eso me digo ahora. Mi mano tembló, el dedo se crispó, y la bala salió silbando, alojándose en su pecho con un sonido húmedo, como tela rasgada. Cayó hacia atrás, el vaso estrellándose contra el suelo, whisky salpicando como lágrimas. Javier. Gorgoteó, sangre burbujeando en sus labios. ¿Perdó? Los ojos se vidriaron, fijos en el techo, y el silencio lo envolvió. Me quedé allí, pistola humeante en la mano, el olor a pólvora mezclándose con el metálico de la sangre. El pánico me invadió, sirenas lejanas. Ya no, imaginación. Pero el tiempo corría. Limpié lo que pude huellas. El teléfono. Pero era futile. Bajé por las escaleras de servicio, corazón desbocado, saliendo a un callejón donde la lluvia lavaba pecados. Corrí hasta el Manzanares. Me arrodillé en la orilla, vomitando hasta que solo quedaron arcadas secas. Isabel me encontró horas después, en un banco del Retiro, empapado y temblando. Dios, Javier, ¿qué has hecho? Le conté, palabras entrecortadas, y ella palideció. Tenemos que ir a la policía. Ahora. Pero yo negué, aterrorizado. Me encerrarán. Y Lucía. Ella te necesita. Discutimos bajo los plátanos mojados. Su voz un susurro furioso. Esto no es venganza. Es asesinato. Huye si quieres. Pero yo no encubriré esto. Se fue, dejándome solo con el amanecer tiñendo el estanque de rosa. Madrid despertaba, yagues en el parque. Vendedores ambulantes montando puestos. Yo, un fantasma entre ellos. Decidí huir, pero no lejos. Alquilé un coche en las afueras. Conduje hacia el sur, a las tierras áridas de Andalucía, donde el sol quema secretos. En un motel polvoriento cerca de Córdoba. Me escondí, cambiando mi SIM, borrando rastros digitales. Pero el pasado es un perro fiel. Me alcanzó en llamadas de números desconocidos. Mensajes de te encontraremos.
La noticia estalló global: hijo de magnate inmobiliario asesina a su padre en Madrid. Fotos mías en todos los medios, sacadas de perfiles antiguos. Isabel dio una entrevista anónima, protegiéndome a medias. Era un hombre roto por la traición. Pero las amenazas continuaron. Un paquete llegó al motel, con fotos de Lucía en el colegio. Pánico puro. Llamé a Isabel desde un teléfono público. Protégela. Y perdóname. Ella lloró. Vuelve, Javier. Enfréntalo. Por nosotras. No volví. En cambio, profundicé en la madriguera. Contacté a un jeque de Sevilla, un chico flaco llamado Diego que operaba en foros oscuros. Por 500 euros. Me dio acceso a correos de mi padre. Allí, el verdadero twist no era solo Ana y Elena. Decenas de víctimas viudas estafadas. Trabajadores explotados y, peor, un fondo secreto para hijos no reconocidos. 3 más como yo, dispersos por España, ignorantes de su herencia sangrienta. Uno de ellos, Miguel, en Barcelona, respondió a mi mensaje encriptado. Si eres quien dices, únete a mí. Padre nos debe justicia. Nos encontramos en un bar de El Raval. Él un espejo distorsionado, mismo mentón cuadrado, mismos ojos grises. Me enteré hace 1 año, dijo, bebiendo absenta. Me dejó pudrirme en la calle mientras construía imperios. Juntos, tramamos, no asesinato, sino ruina total. Filtramos los correos a la prensa. Demandamos colectivamente la herencia. El juicio de mi padre, ahora cadáver, se convirtió en circo mediático, con testigos saliendo como ratas. Pero la red se cerraba. La policía me localizó en Córdoba por una cámara de tráfico. Sirenas aullando en la noche. Yo huyendo por olivares plateados bajo la luna. Me capturaron en una cuneta. Esposas frías mordiendo mis muñecas. Por asesinato en primer grado, dijo el inspector. Un hombre de Andalucía con acento cantado. En la comisaría, bajo luces fluorescentes, confesé todo: la traición, la venganza, el disparo accidente que no lo era. Isabel visitó en la prisión de Algeciras, separada por cristal. Lucía pregunta por ti, dijo, voz quebrada. Le digo que estás en un viaje largo. Lágrimas en sus ojos, y en los míos. Dile que la quiero. ¿Y a ti? Ella negó. Esto acaba aquí, Javier. No más sangre. Pero el daño estaba hecho, su carrera manchada por asociación, su confianza rota. El juicio fue un espectáculo en Madrid, meses después. Abogados gritando, periodistas acechando, familias de víctimas testimoniando. Mi defensa: homicidio en segundo grado, impulsado por trauma. Pero el fiscal pintó un monstruo, un hijo que se convierte en parricida por codicia. Codicia. Reí en el banquillo. El veredicto: 20 años, con posibilidad de libertad condicional en 10. Aplausos en la sala. Flechistegadores. En la celda, solo con el eco de cadenas, el remordimiento me visitó por fin. No por mi padre, su muerte era justicia, sino por el costo: Isabel sola, Lucía sin padre, yo encadenado a un legado de odio. Escribí cartas, docenas, pero ninguna enviada. Madrid, allá afuera, seguía girando, torres cayendo, nuevos tiburones emergiendo. Y yo, en la sombra, pagaba el precio de la verdad. La prisión de Algeciras era un infierno de rutinas asfixiantes, donde el tiempo se medía en turnos de limpieza y platos de lentejas aguadas. Paredes grises como el alma de un arrepentido. Barrotes que susurraban promesas de libertad lejana. Yo, Javier Ruiz, el vengador fallido, me convertí en un número: 4782. Los primeros meses fueron un borrón de rabia contenida. Puñetazos en sacos de boxeo hasta que las manos sangraban. Noches en vela reviviendo el disparo. El gorgoteo final de mi padre. Pero el odio.
Ese viejo amigo. Se diluyó en algo peor, el vacío. Cartas de Isabel llegaban esporádicas al principio, llenas de amor teñido de dolor. Lucía dibuja prisiones con rejas de chocolate. Dice que así podrás comerlas y salir. Reía leyendo, lágrimas salpicando el papel. Ella luchaba, artículos sobre corrupción inmobiliaria. Un libro en gestación sobre traiciones familiares. Tu historia me salvó, Javier. Me dio voz. Pero entre líneas, leía el distanciamiento, menciones a un terapeuta, a citas con un profesor de universidad que entiende el duelo. Miguel, mi medio hermano, visitó una vez. Alto, con tatuajes de dragones en los brazos. Olía a mar de Barcelona. Hicimos bien, dijo, golpeando el cristal con el puño. La empresa quebró. Las viudas de Vallecas ganaron millones en la demanda colectiva. Sonreí, pero era amargo. Y yo aquí, pudriéndome. Él se encogió de hombros. La venganza es así, te da justicia, pero te roba la vida. Se fue prometiendo más visitas, pero no volvieron. La sangre no siempre une, a veces. Solo recuerda el cuchillo. En la cárcel, encontré aliados inesperados. Un viejo gitano llamado Ramón, condenado por robo a mano armada, me enseñó a tallar madera en el taller, cruces y madonas que enviaba a Lucía como talismanes. El remordimiento es una cadena más pesada que el hierro, me dijo una tarde, mientras afilábamos cuchillos de carpintero. Córtala, chico. O te cortará a ti. Hablábamos de familia, la suya destrozada por la pobreza, la mía por la codicia. En sus ojos, vi el reflejo de mi padre, no el monstruo, sino el hombre roto por sus propios demonios. La primera grieta en mi armadura llegó con una carta de un desconocido, la hija de Ana, mi media hermana ignorada hasta entonces. Se llamaba Sofía, abogada en Valencia, con el cabello rojo de nuestra madre perdida. Supe la verdad tras el juicio. No te odio, Javier. Quiero entender. Nos escribimos durante meses, cartas que desenterraban fantasmas. Ana no era víctima pasiva, había sido amante voluntaria, chantajeando a mi padre por dinero. Un error que nos costó todo, escribió Sofía. ¿Era él un monstruo, o solo humano? Humano. Esa palabra me obsesionó. En sesiones con el psicólogo de la prisión, un barbilampiño llamado Dwight Vargas, desgrané el nudo. Describe el disparo, pedía él, con libreta en mano. Fue liberación. Pero luego, nada. Solo eco. Él asentía, trazando círculos. La venganza es un espejo, refleja tu dolor, pero distorsionado. ¿Qué ves ahora? Al principio, sangre. Luego, el rostro de Elena, sonriendo. Perdón, susurré un día, solo en la celda. No a mi padre, sino a mí mismo. Isabel dejó de escribir al año. Una nota final, encontré paz con Pedro. Lucía está bien. Vive por ti, Javier. Pedro, el profesor. El puñal se hundió hondo, pero no sangró. En cambio, me liberó. Empecé a leer Dostoyevsky en ediciones raídas, Ecos de mi madre, tratados de psicología criminal que diseccionaban mentes como la mía. El parricidio como catarsis. Garabateé en un diario improvisado. Ramón lo leyó. Rió. Eres filósofo ahora. Cuidado. O te sacan por aburrirlos. El mundo exterior se filtraba en visitas esporádicas. Un periodista de El País, el mismo que cubrió el escándalo inicial, me entrevistó para un especial. ¿Arrepentido?, preguntó, grabadora zumbando. Dudé. De las consecuencias. Sí. Del acto. Era necesario. Salió en portada, El hijo vengador reflexiona. Cartas inundaron la prisión, unas de odio monstruo como tu padre.
otras de empatía, viudas de Vallecas agradeciéndome. Una, de una mujer llamada Rosa, cuya hermana murió en las demoliciones, gracias por dar voz a los mudos. Pero el verdadero clímax interno vino en el tercer año, con un indulto parcial por buena conducta. No libertad, sino traslado a un centro de semilibertad en las afueras de Cádiz, donde el mar Atlántico rugía como un consuelo. Allí, con fines de semana libres, visité la tumba de Elena en Almudena. Madrid me recibió con su caos familiar, tráfico en la M30, olor a Sahara en Chueca. Arrodillado ante la lápida, con flores silvestres en mano, lloré sin vergüenza. Mamá, lo hice por ti. Pero perdí todo. El viento llevó mis palabras, y por primera vez, sentí paz. Sofía vino a verme allí, en una playa desierta de Tarifa. Caminamos descalzos sobre arena que quemaba, el estrecho brillando al horizonte. Ana era fuerte, dijo, voz entrecortada. Como tú. Como nosotras. Hablamos de herencia, no dinero, sino historias. Ella había demandado el fondo secreto, redistribuyéndolo a víctimas. Tu disparo lo abrió todo. Rey. Un legado sangriento. Ella negó. Un legado de verdad. Isabel reapareció en sueños primero, luego en carne. La encontré en Cádiz, por casualidad o destino, en un festival de flamenco. Bailaba con Pedro, pero sus ojos se cruzaron con los míos en la multitud. Javier, susurró, apartándose. Nos sentamos en un banco frente al mar, olas chocando como recuerdos. Pedro y yo. No funcionó. Demasiadas sombras tuyas. Lágrimas. Lucía te extraña. Besos salados. Redescubriendo cuerpos marcados por tiempo y dolor. Pero la reconciliación era frágil. Pedro, celoso, la presionó, ella eligió irse. Volvimos a Madrid juntos, a un piso modesto en Carabanchel, donde Lucía me abrazó como a un héroe de cuento. Tío Javier, ¿por qué las rejas de chocolate no funcionaron? Mentí con sonrisa. Porque el mundo real es más dulce sin ellas. La vida se recompuso en mosaicos rotos. Trabajé como consultor en ONGs contra la corrupción, usando mi historia como arma. Isabel publicó su libro, Sombras de Familia, dedicado a mí. Vendió Miles, financiando becas para hijos de obreros en Vallecas. Miguel se unió ocasionalmente, una familia patchwork unida por cicatrices. Sin embargo, el pasado acecha. En noches de tormenta, despierto sudando, el eco del disparo. ¿Hice justicia? ¿O solo perpetué el ciclo? Sofía me envía fotos de Ana. Restauradas, una mujer sonriente. No víctima. Somos más que su sangre. Escribe. Y así, en el vaivén de la redención, Madrid me acoge de nuevo, su gran vía iluminada, sus plazas llenas de vida. No soy vengador, ni hijo traicionado. Solo Javier, tallando un futuro de las ruinas. La semilibertad era una ilusión cruel, libertad con correa, donde cada paso fuera de las murallas de Cádiz requería permiso, cada noche un informe. Madrid, esa sirena eterna, me llamaba de vuelta, pero ahora con cautela, como un amante golpeado que teme el próximo puñetazo. Isabel y yo reconstruíamos con cuidado cenas en tabernas de la Latina, donde el jamón ibérico y el vino manchego suavizaban bordes ásperos. Lucía, con sus 8 años ya, me interrogaba como una mini periodista. ¿Por qué mataste al abuelo malo, tío? Era como en las películas. Dudaba, buscando palabras que no mancharan su inocencia. A veces, el mal está en la familia. Y hay que cortarlo como una mala hierba. Ella asentía, dibujando luego familias felices con crayones. Isabel observaba, orgullosa pero vigilante. No la lastimes más, Javier. Ni a ella, ni a mí.
Su hombro cicatrizado era recordatorio tangible. Mi venganza había marcado carne inocente. El trabajo en la ONG, Voces de Barrio, me dio propósito. Dirigía talleres en Vallecas, enseñando a desalojados a pelear legalmente contra especuladores. La verdad es vuestra arma, repetía. Eco de Carlos. En una sesión, una viuda llamada Carmen, cuya casa demolieron en 2019, me abrazó. Gracias a ti. Recuperamos el barrio. Tu padre pagó, pero tú nos diste voz. Lágrimas mutuas. Catarsis compartida. Pero en el fondo, la duda era redención. ¿O solo expiación superficial? Sofía se convirtió en pilar. Visitaba mensualmente, trayendo documentos de Valencia, archivos de Ana, cartas de amor a mi padre que humanizaban al monstruo. Mira, Javier, aquí planeaban huir juntos. Era pasión, no solo traición. Leíamos en el retiro, bajo plátanos centenarios, el lago reflejando nuestras caras entristecidas. Entonces, ¿por qué la mató?, preguntaba yo, voz ahogada. Ella suspiraba. Miedo. Al escándalo, a perder el control. Somos sus ecos, pero podemos elegir diferente. Miguel era el contrapunto salvaje. Llegaba de Barcelona en moto, oliendo a sal y rebeldía, trayendo botellas de cava para celebrar la caída de imperios. Bebíamos en azoteas de Malasaña, contando historias de bastardos olvidados. Otro hermano en Bilbao reveló una noche estrellas sobre el templo de Devot. Lo encontramos. Quiere conocerte. Rey. Una dinastía de vengadores. Pero en sus ojos vi el mismo vacío, venganza cumplida, pero alma hueca. El primer tropiezo vino con el aniversario de la muerte, diciembre de 2026, un año exacto. Madrid se vestía de luces navideñas, pero para mí, era daga. Soñé con el ático, sangre en mármol, padre suplicando. Desperté gritando. Isabel consolándome. Es PTSD, diagnosticó el terapeuta vía Zoom. Enfréntalo. Lo hice. Volviendo al escenario del crimen, ahora un ático vacío en venta, custodiado por un agente inmobiliario nervioso. Caminé por las habitaciones. Fantasma en mi propia historia. El ventanal aún mostraba la Gran Vía, pero ahora parecía acusadora. Lo siento, murmuré al aire. ¿A quién? ¿A él? ¿A mí? Isabel quedó embarazada ese invierno. Un milagro en medio del caos. Nuestro, dijo. Mano en vientre. Alegría teñida de terror, podía ser padre. ¿Con mis cadenas invisibles? Pedro, el ex, envió una carta. Felicidades. Sé bueno esta vez. Odio residual, pero lo quemé sin responder. Lucía, enterada, dibujó un bebé con alas. Para que vuele lejos de los malos. La prensa no olvidaba. Un documental de Netflix, Sangre en la ciudad, revivió el escándalo. Entrevistado en prisión inicialmente, ahora como el redimido, hablé con voz firme. La venganza destruye al vengador. El perdón es más difícil, pero real. Salió viral. Invitaciones a podcasts, libros. Rechacé la mayoría. La fama era veneno familiar. Pero el destino, caprichoso, trajo el segundo twist, un ADN sorpresa. Sofía, investigando más, descubrió que Carlos no era solo socio traicionado. Era mi abuelo biológico, amante de Ana antes de mi padre. El verdadero arquitecto del accidente para reclamarla de vuelta. Documentos falsos. Un complot de celos que envenenó todo. Él te usó, dijo Sofía, pálida en una llamada. La carta. El sobre, para vengarse de Antonio a través de ti. El mundo giró. Carlos, el mentor, el mártir, era el villano oculto. Corría su tumba en Usera, un rectángulo de tierra anónima. Bastardo, grité, puños en la hierba. Rabia renovada, pero exhausta.
Isabel me encontró allí, lloviendo. Basta, Javier. El ciclo termina contigo. Tenía razón. Quemamos los papeles restantes en una fogata en la sierra de Guadarrama. Cenizas al viento. El bebé nació en verano de 2027. Un niño, Mateo. Sus ojos grises me miraron. Eco de padre y abuelo. Pero inocentes. Lo sostuve en el hospital Gregorio Marañón. Lágrimas cayendo. No seré como ellos, juré. Isabel sonrió, agotada. No lo serás. La libertad plena llegó en 2030, tras apelaciones y buena conducta. Salía un Madrid cambiado, torres verdes en lugar de grises. Barrios regenerados por leyes anticorrupción que mi caso inspiró. Isabel y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento. Lucía y Mateo como testigos. Sofía y Miguel presentes. Familia encontrada. Pero las sombras persisten. En noches quietas, oigo el eco del disparo. La venganza me dio justicia, pero robó paz. Ahora, elijo construir casas para los sin techo, verdades para los silenciados. Madrid, con su pulso eterno, me enseña que la vida es resiliencia, no revancha. 10 años después del disparo, Madrid me devuelve la mirada en espejos que ya no quiebran. Tengo 38. Canas prematuras en las sienes. Líneas de risa o de dolor alrededor de los ojos. La casa en Carabanchel es un refugio modesto, jardín con olivos traídos de Andalucía. Paredes llenas de dibujos de Lucía ahora adolescente rebelde y Mateo un torbellino de 10 años obsesionado con fútbol. Isabel, con su cabello plateado y pluma afilada, publica bestsellers sobre justicia social. Tú eres mi musa sangrienta, bromea, besándome en la cocina mientras cocina paella. La familia extendida es un tapiz tejido con hilos rotos. Sofía, abogada estrella en Valencia, nos visita con su pareja y 2 hijos pelirrojos que corretean como fuegos fatuos. Ana estaría orgullosa, dice, alzando una copa en cenas familiares. Miguel, asentado en Barcelona como activista urbano, llega en su moto ruidosa, trayendo regalos extravagantes y anécdotas de protestas. Otro Ruiz cayendo, el alcalde por sobornos en el puerto. Reímos, pero el apellido pesa aún. He fundado una fundación, Legado de Sombras, financiada por la herencia redistribuida. Ayudamos a familias rotas por corrupción, terapias para hijos de víctimas, abogados pro bono para desalojados. En Vallecas, inauguramos un centro comunitario en el solar donde una vez estuvo la fábrica de mi madre. Lo bauticé Elena Ruiz, con una placa que dice por las voces silenciadas. En la ceremonia, Carmen la viuda habló, Javier nos dio no solo justicia, sino esperanza. Lágrimas colectivas, flashes de prensa que ahora bendicen en lugar de condenar. Pero el pasado no se borra, se integra. Visito la tumba de mi padre cada 15 de diciembre. No con rabia, sino con diálogo silencioso. Te odié, pero entendí, eras humano, frágil bajo el traje de tiburón. Dejó una flor, un Rioja añejo. Carlos yace cerca, ignorado, su tumba, un recordatorio de manipuladores. Elena, mi ancla, recibe ramos semanales de Isabel. Ella te salvó, me dice mi esposa. Terapia continua, grupo de ex convictos en la parroquia de la Almudena, donde compartimos cicatrices. Ramón, liberado antes que yo. Es el patriarca, el perdón no es olvido, es soltar la cadena. Asiento, recordando cadenas reales. Lucía, en su fase gótica, me confronta, mataste de verdad, papá. Me adoptó formalmente. Sí. ¿Y pagué? Aprende de mis errores. Ella escribe poesía oscura, publica en blogs juvens. Tu historia me inspira, dice. Orgullo teñido de temor. Mateo pregunta menos,
Prefiere patear balones en el Bernabéu soñando con el Real Madrid. Pero un día, encuentra la foto de Ana en un cajón. ¿Quién es esta? Papá, se parece a tía Sofía. Explicó. Suave, tu abuela secreta. Una mujer fuerte que amó mal. Él asiente. Guarda el secreto como un tesoro. Isabel y yo, en aniversarios, escapamos a Córdoba, el motel polvoriento ahora un aire romántico. Hacemos el amor bajo estrellas andaluzas, susurrando promesas. Te elegí en la oscuridad, dice ella. Yo te perdí y encontré. El hombro cicatrizado la hace cojear en mañanas frías, pero baila flamenco en fiestas. Desafiante. Twists menores salpican, un sobrino perdido de Miguel aparece. Reclamando herencia. Lo integramos. Ampliando el tapiz. Un libro mío. De la bala al balcón. Se publica anónimamente al principio. Luego como testimonio. Críticos lo llaman catarsis madrileña. Lectores envían cartas, me salvaste de mi propia venganza. En el clímax de esta nueva vida, un debate en la Complutense, yo versus un senador pro desarrollo. La codicia construye torres, pero destruye almas. Argumento. Micrófono en mano. El contraataca, progreso requiere sacrificios. El público aplaude mis palabras. Ecos de Vallecas. Gano no el debate, sino la convicción, el cambio es posible. Ahora, al atardecer en la Gran Vía irónico. No, paseo con Isabel. Manos entrelazadas. Madrid bulle, turistas en selfies. Madrileños en prisas eternas. Siento no cierre perfecto, la sangre mancha para siempre. Sino aceptación. La venganza fue mi invierno, esta, mi primavera. Y si el eco del disparo susurra aún, lo acallo con risas de mis hijos, besos de mi esposa, verdades compartidas. Porque al final, la verdadera justicia no es equilibrar balanzas, sino construir puentes sobre abismos. Yo crucé el mío, tambaleante pero entero. Y sigo caminando.